Hola, muy buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de los presentes, tanto aquí localmente como aquellos que nos acompañan por las plataformas para nuestro estudio bíblico semanal. Nuestro estudio bíblico conociendo a Jesús, acercándonos a Él cada día más a través de lo que es su palabra. Estamos casi en la recta final, un par de sesiones o de reuniones más, pero aprovechando la oportunidad de que ya estamos aquí, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración y entonces entraremos en el estudio de esta noche. Querido Padre, gracias le damos por su cuidado, por su bendición, le agradecemos por las bondades que ha tenido para con nosotros, de igual manera por el privilegio de ser llamados sus hijos, de poder recibir su dote de salvación y de igual manera, Señor, poder ser parte de esta gran familia, la familia de Dios. Al abrir su palabra le pedimos que pueda abrir nuestra mente y corazón para que pueda ser receptiva a ella. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En esta noche, vamos a estudiar un tema un poco relacionado a algo que vimos anteriormente. Hubo uno de los que le titulamos Dios, o sea, quién es Dios, si Dios existe, cuántos dioses hay, etcétera. Pero principalmente o ahora vamos a estudiar lo que es el personaje de Jesús. En la misma escritura, en San Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El objetivo de la Biblia es para que a través de ella podamos ver vislumbres de quién es Jesús y a través de esto llegar a conocerle. Y a pesar de que es algo que es conocido, hay algunas personas que tienden a tener un concepto un poco diferente. Recuerdo hace años atrás, mientras estaba platicando con una familia, el padre de familia me comunicó, yo he escuchado acerca de Dios y cosas así, y dice, yo llegaré a creer en Dios si Dios hace conmigo lo que hizo en el pasado. Él habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, que me hable a mí y entonces yo creo. Mis palabras a él fue, Jesús mismo dijo, bienaventurado el que creyó sin haber visto. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que es fe. A estas personas Dios les habló de una manera un poco más directa porque no había acceso como en el día de nosotros que tenemos la palabra de Dios o el testimonio de otros. De igual manera, a la mayoría de las otras personas que estaban aún en los tiempos de ellos, Dios no se les apareció. El conocimiento de ellos en cuanto a Dios fue por el testimonio que aquellas personas habían tenido. Entonces, la cosa es, entonces, hablando acerca de Jesús, lo que es Dios. Hay varias preguntas que vamos a tratar de contestar a través de lo que es este estudio y esperadamente que esto nos pueda abrir la mente y de igual manera el corazón a esto. La primera pregunta sería, ¿podemos nosotros como personas acercarnos a Jesús? El primer lugar donde iríamos para buscar acerca de eso sería en Mateo capítulo 11 y empezaríamos desde el versículo 28 hasta el 30. En las palabras de Jesús mismo, Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿cuál es la invitación de Jesús? Dice, vengan a mí. Ahora, yo no sé ustedes, pero a través de esto, yo puedo ver donde pueda haber algunas dificultades para que esto se cumpla. Y ahorita les voy a explicar a lo que me refiero. El siguiente versículo sería Mateo 28,
versículo 20. Mateo 28, 20. Especialmente la última parte, pero leemos todo el versículo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy, ¿qué cosa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que prometió que iba a estar con nosotros? Jesús. Y en el versículo anterior nos pidió que viniéramos a Él, especialmente si estábamos trabajados y cargados. Entonces, Él hace una invitación, entonces vengo yo y vengo a Jesús, ok. Él quiere que venga hacia Él. Pero ¿dónde está? Venid a mí. Y Él prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es más, eventualmente hasta lo hace más personal todavía. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice de la siguiente manera. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ven qué tan personal e íntimo se presenta eso? No es solamente que está en algún lugar por aquí, sino que Él está en la puerta del corazón de la persona y está llamando y nos está invitando, uno, en Mateo 11 para que vengamos a Él, y número dos, Él está tan cercano como a la puerta de nuestro corazón y está pidiendo que nosotros le abramos la puerta. Ahora, pero como dijimos anteriormente, pues no está aquí palpable con nosotros. Entonces, si Él no está, ¿cómo es que va a poder estar con nosotros? San Juan capítulo 16, versículo 7. San Juan capítulo 16, versículo 7. San Juan 16, 7, que dice de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Jesús está hablando, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, Jesús en persona no está, pero su presencia está en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. El ejemplo que podría dar para tratar de recalcar o reforzar eso es, hoy en día hay una posición política que se llama un embajador. Por ejemplo, Estados Unidos tiene embajadores en múltiples países, más bien diría en la mayoría de los países alrededor del mundo. ¿Qué es un embajador? Es una persona que representa el gobierno de este país, pero en otro lugar. De tal manera que a lo mejor personas de otro país no tengan acceso o un contacto directo con el presidente o el gobierno de este país directamente, pero aún allá en su país tienen a lo que es el representante, y las palabras y la intervención de esa persona es como si el gobierno estuviera allá, un embajador. ¿Quién es el embajador del cielo aquí en la tierra y en el corazón de cada uno de nosotros? El Espíritu Santo, que representa a Jesús, porque aún la Biblia también nos dice, mayor es el que envía que el que es enviado. ¿Y quién envió a quién? Jesús envió al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a cumplir lo que Jesús le pide que haga, y esa es la manera como Él lo representa. Ahora, Jesús se fue al cielo. La pregunta es, ¿qué está haciendo Él allá? ¿No creen que sería bien bonito que Jesús estuviera, digamos, aquí en la tierra? Para eso muchas personas dirían, pues sí, pero iría en contra de las palabras de Jesús, porque él dijo que a nosotros nos convenía que Él se fuera. Si Él estuviera aquí en la tierra, desafortunadamente Él solamente podría estar en un lugar a la vez. Pero como Él se fue y envió al Consolador, que es el Espíritu Santo, Él puede estar en todas partes a la misma vez. Conveniencia nuestra. Y en el cielo, ¿qué es lo que está haciendo? Ahí nos quedamos en San Juan, pero ahora el capítulo 14, y leeríamos los versículos del 1 al 3.
San Juan 14, del 1 al 3, que dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no se preocupen, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy frecuentemente, y aún utilizando este mismo versículo, me ha tocado escuchar personas que dicen que Jesús fue a hacer lugares en el cielo. Pero si leemos el versículo bien, nos vamos a dar cuenta de que los lugares ya están. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, las moradas ya están, el lugar ya está preparado. Entonces, ¿qué fue a hacer? Básicamente fue hacer lo que es la distribución de qué lugar le toca a quién. Yo lo vislumbro de esta manera, es hágase cuenta como un hotel, digamos, un hotel bien grandote que tiene un montón de cuartos. ¿Okay? Van a llegar muchas personas para hospedarse ahí, pero no dejan que la gente nomás corra y agarre como quiera, no. Usted viene, ok, a usted le toca el cuarto 759, a usted le toca el 342, a usted le toca el 125, a usted le toca el 973. Asignación del lugar que le toca a cada quien. Jesús fue a preparar lugar en el sentido de lo que es la asignación. Y no solamente es para el lugar específico en la morada que le va a tocar, sino de igual manera los que entran, porque la Biblia también nos dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El propósito que todos nosotros tenemos aquí en la tierra es tomar la decisión de que si vamos a aceptar o no la invitación que el Señor nos hace de ir a morar con Él. Yendo un poquito más en cuanto a lo que Jesús está haciendo allá en el cielo, vamos a tomar una buena cantidad de tiempo en lo que es el libro de Hebreos, que habla mucho acerca de lo que es la función de Jesús ahí en el cielo. Y ahora vamos a Hebreos, sería el capítulo 4 y los versículos 14 al 16. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, mantengámonos firme, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A través de la Biblia vemos una buena cantidad de personas que tuvieron el deseo de acercarse a Dios. Y también tenemos ilustraciones de las reacciones que las personas tienen cuando la presencia de Dios se revela. ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, cuando... podría decir Isaías, cuando se manifestó lo que es la gloria de Dios, él se consideró que era polvo, pero el Señor tocó sus labios con un carbón encendido. Cuando se acercó Moisés a lo que es la zarza ardiente, o cuando estaba Josué delante del ángel de Jehová, ¿qué es lo que sucede? Se postran ellos. ¿Por qué? Por la gloria y la magnificencia que el Señor tiene. Y de igual manera, cuando Moisés estaba allá en el monte y deseando ver la gloria de Dios, ¿qué le dijo Dios? Ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. ¿Por qué es que Jesús nos dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para que por medio de él la humanidad pueda tener acceso a lo que es la presencia de Dios. Pero él también nos dijo, el ejemplo yo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. La vida que vivió Jesús es la vida que nosotros debemos de vivir. El camino que trazó Jesús es el camino que nosotros debemos de seguir.
Y entonces la meta a la cual llegó Jesús es la que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos también. Acerquémonos confiadamente. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, que era venir a mostrarnos al Padre, el sacrificio muriendo por nuestros pecados, es lo que le da la autoridad y la posición para poder haber ascendido al cielo y sentarse a la diestra del Padre, que quiere decir la posición de autoridad en el cielo. En Hebreos 4 nos presentó de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. La pregunta también sería, ¿cómo es que Jesús llegó a ser sumo sacerdote? Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos 2, capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este versículo aclara una duda o una confusión, mejor dicho, que muchas veces se presenta en el mundo cristiano. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado esta frase. Cuando Jesús murió en la cruz, Él completó mi salvación y allí terminó, porque Jesús dijo, consumado es, y la salvación se acabó allí en la cruz. No sé si notan lo que dice el versículo. Lo voy a leer de nuevo. Dice, por lo cual debía ser en todo, dice, semejante a sus hermanos. O sea, Jesús, que es Dios, tenía que ser, para rescatarnos tenía que hacerse hombre. Porque estábamos en problemas, Él tuvo que participar de nuestra condición para de esa manera podernos ayudar. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué cosa? Sumo sacerdote. Él tuvo que humanizarse para poder llegar a ser sacerdote. Ahora, hay una cosa. Los sacerdotes, ¿qué necesitan para poder oficiar? Necesitan un sacrificio, más específicamente necesitan la sangre. Porque el sacerdote no va a entrar en el santuario con las manos vacías. ¿Con qué tiene que entrar? Con la sangre, ok. Pero el mismo Hebreos nos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden hacer expiación de pecado. Entonces, ¿qué necesitaba él? La sangre de uno que valiera muchísimo más que los toros y machos cabríos. Y entonces, habiendo sido él hombre, murió por nosotros, derrama su sangre. Ok. Esa misma sangre que él derramó, él ahora, después de que hizo eso, cumplió esa parte como cordero. Ahora, al ascender al cielo, que regrese al cielo, porque dice, el que subió al cielo es el mismo que descendió. Ahora, después de haber hecho esa función de cordero, ahora sube al cielo, se sienta a la diestra de Dios, llega a ser sumo sacerdote, pero ¿sabe qué tiene él a la misma vez? La sangre que él mismo derramó. Llega a ser nuestro sumo sacerdote. Y ahora vamos a ver la importancia de esto. Porque dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Dice, para expiar los pecados del pueblo. Pregunta, ¿la sangre que el cordero derramó puede expiar el pecado? La respuesta es no. La sangre del cordero es el medio por el cual el sumo sacerdote, entrando al santuario, puede expiar el pecado. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, allí no se había terminado lo que es el plan de salvación. Es simple y sencillamente lo que estaba iniciando. A veces se tiende a confundir lo que es sacrificio con lo que es la muerte del animal.
Cuando una persona reconocía que era pecado, llegaba al santuario, traía su animal, confesaba su pecado y lo degollaba, lo mataba. La paga del pecado es muerte, ese animal muere en mi lugar porque yo puse mis pecados sobre él, derrama su sangre. Ahora, el sacerdote en esta ocasión lo que hace es recoge un poco de esa sangre y lo lleva adentro del santuario. Si la muerte de Jesús en la cruz hubiera completado todo, es como que la persona llega al santuario, confiesa su pecado, mata el animal, se acabó, se fue y ya no. Ese era el inicio de. El sacrificio es todo el proceso que incluye la muerte del cordero, tomar la sangre, llevarlo a lo que es el santuario, rociarlo sobre el velo, esperando para que cuando llegue el día de la expiación, esos pecados sean definitivamente borrados y llevados fuera de lo que es el santuario. El sacrificio y la expiación, específicamente hablando, es más bien un proceso por el cual se va. Y aquí vemos parte del proceso. Jesús se hizo hombre, sí, pero llega a ser sumo sacerdote para que él pueda expiar los pecados del pueblo. Y después dice el 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, en su humanidad es poderoso para socorrer a los que son tentados. Parecido a lo que se nos dice en San Juan 2, esas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado o sumo sacerdote tenemos en Cristo Jesús. Espero que eso haya quedado más claro. En cuanto a cómo es que él llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Ahora, la siguiente parte es, o la siguiente pregunta, ¿cuál es el gran plan que Dios tiene para con nosotros? Vamos a ver eso en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Que dice, y harán un santuario para mí y habitaré, ¿qué cosa? En medio de ellos. Este versículo tiene sentido cuando reconocemos y vemos que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera cosa que hicieron cuando se dieron cuenta de la presencia de Dios, ¿qué cosa fue? Correr a esconderse. ¿Y por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo. Vergüenza y miedo. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, varias preguntas. Relacionado con ese evento, ¿había cambiado Dios? No, Dios seguía siendo el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. 2, ¿cambió la ley de Dios? ¿No? Dios le dijo, no coman porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y esa ley es la misma todavía. La paga del pecado es muerte. Ok. Pero entonces la pregunta adicional es, ¿cambió Adán y Eva? Y la respuesta es, pues sí. Porque anteriormente ellos se gozaban en lo que era la presencia de Dios, pero ahora con la presencia de Dios ellos salen corriendo y se esconden. Entonces hubo una separación, no porque Dios quisiera o que propició la separación, sino que porque nuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros para que ya no oiga ni extienda su mano Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ser humano en la condición en la que estamos, nos alejamos de Dios desesperados porque lo que nos toca es la muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene y se acerca a nosotros y busca la manera de, ¿qué cosa? Habitar entre nosotros. Pero para que habite entre nosotros tiene que salvarnos, tiene que restituirnos, tiene que transformarnos para eso. Porque con el pecado, o más bien lo diría de esta manera, la presencia de Dios es fuego consumidor y siempre lo es. Pero si la cosa es justa y buena, no lo consume.
Dios siempre ha sido fuego consumidor. Y cuando Adán y Eva, antes del pecado, estaban allí, no los consumía. Pero una vez que el pecado está en ellos, adivinen qué sucede ahora. Llega a ser para ellos un fuego consumidor. Entonces la presencia de Dios es algo que los espanta. A pesar de que Dios es amor, la presencia de Él espanta a la humanidad. No por algún problema en Dios, sino que el problema está en la humanidad. Y entonces Dios toma esa iniciativa para acercarse a nosotros. A través de lo que es el santuario podemos ver esa vislumbre, aunque eso comenzó desde el tiempo del Edén. ¿Cómo lo hizo Dios? Por medio de iniciar lo que hoy llamamos o conocemos como el sistema sacrificial. Dios le había dicho a Adán y Eva, el día que comieres de ese fruto ciertamente morirían. Ellos no murieron personalmente, pero por medio del Cordero sí murieron. ¿Y cómo sabemos eso si la Biblia no dice que hubo un Cordero que murió? Pero Dios les hizo ¿qué cosa? Túnicas de pieles. ¿De dónde consiguió las túnicas Dios? Del Cordero que murió en lugar de ellos. ¿Quién dice eso? ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir? He aquí ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado desde la fundación del mundo. Y la mayor realización de la presencia de Dios se manifiesta en Jesús. ¿Por qué? Porque a través del santuario, cuando estudiamos el santuario y lo hemos estado estudiando en nuestra iglesia local, ya vamos casi como para 3 meses estudiando acerca de este tema, vemos que todos los servicios, todos los muebles, todas las actividades que se realizaban en el santuario eran una ejemplificación de alguna función que Jesús iba a tener. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento conocemos a Jesús como el Cordero de Dios. Eso se ve representado en el primer mueble, el altar del sacrificio. Pero Jesús también dice, yo soy el agua de vida. Adivinen qué, el segundo mueble era el lavacro. Cuando entramos en el santuario mismo, en el Nuevo Testamento se nos dice, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Tenemos la mesa del pan de propiciación. Enfrente de ese había un candelabro que se encargaba de dar luz. Y adivine quién es Jesús. Yo soy la luz de la vida. Cada uno de los muebles, cada una de las actividades que se realizan en el santuario representa a Jesús. ¿Quién era el personaje principal que actuaba en el santuario? El sumo sacerdote, porque las personas podían llegar hasta el atrio, los levitas podían entrar hasta el lugar santo, pero solamente era el sumo sacerdote que podía llegar hasta el lugar santísimo, y Jesús es nuestro sumo sacerdote, así como lo hemos estado viendo en el libro de los Hebreos. Pero esa máxima representación de Jesús, de lo que es Jesús y el deseo de Dios de estar con nosotros, lo vemos a través de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, 23, que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Cuando estaban en el desierto, Dios dijo, me harán un tabernáculo o un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Cuando Jesús va a nacer, le ponen de nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Saben que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros? Interesantemente, Él le dijo eso a los judíos y ni siquiera se dieron cuenta. ¿Se acuerdan de una ocasión cuando Jesús les dijo, porque Él ya sabía que estaban planeando matarlo, le dice Jesús, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Comienzan a decir, este santuario tomó más de 40 años en ser construido y usted lo va a destruir y volverlo a reconstruir en 3 días, y lo tomaron como loco. Pero a lo que se estaba refiriendo, ¿qué era?
a Él mismo, porque el tabernáculo o el santuario era la manera en que Dios se manifestaba en medio de su pueblo y Él personalmente era la manifestación de Dios en medio de nosotros. Ok, lo hizo ilustrándolo por medio del santuario con la muerte de Jesús cuando se rompió el velo. Recuerda que cuando Jesús murió, el velo fue roto de arriba para abajo también. Ya lo que era el sistema sacrificial a través de lo que era ese santuario que comenzó con una tienda, eventualmente fue el templo de Salomón, que fue destruido en el tiempo del exilio en Babilonia, que eventualmente fue reconstruido y aún en los tiempos de Herodes lo remodelaron también. Pero mire ahora lo que dice en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice, los cuales, o sea, esas cosas de lo que era el santuario y el tabernáculo, lo podemos ver en los primeros 4 versículos, dice, son figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Hay un santuario celestial? Sí hay un santuario celestial. El santuario de la tierra, ¿qué cosa es? Simple y sencillamente un modelo de aquel que se encuentra en el cielo. De igual manera, ahí en Hebreos capítulo 9, ahora el versículo 26. Versículo 26 de Hebreos 9 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo interesante es de que Jesús cumple tantas funciones. Él es el Cordero que muere por nosotros y derrama su sangre, y esa sangre ahora es presentada por Él mismo, pero no como Cordero que se presenta delante de Dios, sino que como el sumo sacerdote. Una pregunta grande. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, ahí mismo en Hebreos y ahí mismo en el capítulo 9, pero en el versículo 22, nos da una vislumbre relacionado con eso. Porque dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, dice, según la ley, ¿con qué cosa? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para Adán y Eva entraron en pecado. Para que el pecado pudiera ser quitado, borrado, perdonado y eliminado, había que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de los pecados. Entonces, Jesús ya murió. ¿Sí? Eso sucedió hace más de 2000 años atrás y lo hizo una vez por todas. Entonces, ¿por qué no haya venido todavía? La pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús allá en el cielo? Seguimos en Hebreos. Como les mencioné, Hebreos es en cuanto a lo que es este concepto, Hebreos es central. Ahora, Hebreos es central para nosotros porque es tipo explicativo de lo que es esto. Porque todo lo que presenta Hebreos se llega a entender especialmente basado en el concepto, la ilustración y la base que nos da Levíticos. Levíticos es el libro por excelencia que tiene que ver con el proceso y el funcionamiento del santuario. No es algo muy sencillo. Aún hoy en día hay eruditos que se dedican a estudiar lo que es el libro de Levíticos y tratar de sacar todas las minuciosidades que puede llegar a tener. Y la mayoría de ellos, yo diría todos ellos, eventualmente llegan a la conclusión de que hay muchas cosas que, ¿sabe qué? No se entiende, no sabemos.
pero sí tenemos suficiente conocimiento como para tener por lo menos una buena idea de la razón y el propósito de lo que son estas cosas. ¿Qué está haciendo Jesús todavía en el cielo? Y como dicen algunos, pues, ¿por qué no llega todavía? Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar, dice, perpetuamente a los que por él, ¿qué cosa? Se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios dice, venid a mí, ¿recuerdan dónde empezamos? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. ¿Cómo vamos a ir a Dios? Por medio de Jesús. Jesús tuvo que dejar el cielo, venir a la tierra, ser uno de nosotros y entonces ir al Padre abriéndonos el camino para que nosotros entonces podamos tener acceso al Padre. Sin esa intervención de Jesús, la brecha o la separación entre Dios y nosotros hubiera permanecido sin tener oportunidad. Allí mismo en Hebreos, pero ahora el capítulo 3 vamos a leer una sección que va desde el versículo 7 hasta el 15. Hebreos capítulo 3, empezamos en el versículo 7, que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas personas en cualquier parte del mundo donde usted quiera pensar no han escuchado la palabra de Dios y que dicen, todavía no, déjeme pensar, lo voy a estudiar mejor? Un día de estos, o como le dijo un personaje a Pablo, ya puedes irte por hoy, otro día te vuelvo a llamar para que me sigas hablando. No, hoy es el día de salvación, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El sábado es un anticipo o una representación de lo que es el reposo de Dios. De igual manera como el pueblo de Dios, bueno, de igual manera como Dios le ha dado a su pueblo, mejor dicho, lo que es el sábado para que tengamos una vislumbre, un conocimiento de Dios, mientras llegamos a lo que es la posesión específicamente mismo, Dios nos está diciendo que a través de esto, Él se había manifestado a su pueblo y no entraron en su reposo. ¿Por qué? Dice, porque no conocieron su camino. Me encantan las palabras de Moisés en Éxodo 31:13, donde Moisés le hace una petición muy sublime a Dios. Muéstrame, oh Dios, tus caminos para que yo te conozca. La manera para llegar a conocer a Dios es por medio de conocer sus caminos. Y sus caminos se encuentran en el santuario. ¿Y sabe qué? Cuando cursamos a través de todo el camino del santuario, comenzando desde la primera puerta, pasando por el altar el altar del holocausto, el lavacro, el pan de la mesa de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, eventualmente llegamos al arca del pacto, donde está la misma presencia de Dios, donde se presenta el asiento de la misericordia, que es el propiciatorio, que está sentado sobre la ley de Dios. Lean cuando tengan tiempo, lean el Salmo 119. Es el capítulo más largo que hay. Creo que tiene como 170 y tantos versículos. Pero es una disertación acerca de lo que es la ley de Dios, la importancia y el significado que éste tiene. Tanto así que ustedes saben cuál es la base del nuevo pacto. Dios dice, haré un nuevo pacto con ustedes, no como el que hice anteriormente, sino que esta vez Dios dice, en vez de escribir mi ley en tablas de piedra, voy a escribir mi ley en vuestros corazones. Seguimos leyendo en Hebreos 3 y
y ahora estamos en el versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense, no es Dios el que se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El endurecimiento del corazón sucede cuando Dios nos llama, nos presenta su verdad y nosotros le decimos, espere, ahorita no, después, ahorita no, después, espere, otro día, ahorita no, tal vez mañana, cuando usted menos lo espere. Y al estar diciendo eso, se vuelve más fácil poderlo decir y la convicción que la palabra del Señor debería de traer al corazón gradualmente se va perdiendo. Versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, esto que hemos estado viendo, Cristo lo logra hacer por medio de su sangre. Y de las veces que me ha tocado escuchar de temas como este, cuando se habla acerca de lo que es la sangre, creo que tiende a haber un mal concepto relacionado con esto, porque por ejemplo, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que derramó? Su sangre. Ahora, ¿es esa la sangre que nos limpia y que nos salva? La respuesta es no. La sangre de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él participó de todo igual que nosotros. Entonces, cuando él se cortaba o se raspaba, Él sangraba igual que nosotros. La sangre de cualquiera de nosotros, más que limpiar a una persona, más bien lo va a manchar. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de que la sangre de Jesús? Bueno, no lo voy a decir yo así nomás, sino que leámoslo. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice estas palabras? Especialmente la frase al final dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y después la frase que queremos analizar. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa? Nos limpia de todo pecado. Ahora, la sangre que Jesús derramó en la cruz, eso ha llegado hasta nuestro tiempo para que nosotros nos podamos bañar con Él o cosas así, porque esto es muy parecido a lo que Jesús en el capítulo 6 de San Juan le dice a sus seguidores, a sus discípulos, es necesario que ustedes coman mi carne y que beban mi sangre. Caray, la gente comenzó a decir, esto es una cosa muy dura, no la podemos soportar, y la mayoría de sus discípulos se fueron y ya no lo siguieron. Ellos estaban hablando, ellos estaban pensando, este Señor quiere que nosotros comamos su carne, o sea, no somos caníbales. A volar Jesús y se fueron. ¿Pero a qué se refería Jesús? Su palabra. O sea, su carne y su sangre representaban su palabra. Entonces, Jesús utiliza lo que llamaríamos simbología. Entonces, cuando dice la Biblia aquí que la sangre de su Hijo Jesucristo
nos limpia de todo pecado. ¿A qué se refiere? ¿Será la sangre que le estaba chorreando de cuando le pusieron la corona o los clavos o cuando le picaron el costado? ¿Será eso? Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne, ¿qué cosa? En la sangre está. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es lo que representa la sangre? La vida de la carne. En otras palabras, cuando primera de Juan 1:7 dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, cambiemos la simbología y podemos decir, la vida de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí agarra más sentido, porque Jesús fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. La vida de Él es pura y sin pecado. Entonces, la vida de Jesús en nosotros nos limpia de todo pecado, porque en Él no hay pecado. Y si Él está en nosotros, no hay pecado. Pero la vida de Jesús tiene que vivir en nosotros. De igual manera, cuando se hacía un sacrificio y se mataba al animal, allí no terminaba todo, porque la sangre del animal es lo que el sacerdote necesitaba para entonces llevarlo para hacer expiación, para conseguir el perdón de pecado de la persona que había venido a pedir el perdón. La muerte del animal solo no lo cumplía. Era el primer paso en el proceso que se necesitaba. De tal manera que ahora el pecador puede irse a su casa tranquilo porque ya cumplió su parte, que era venir a Jesús. Y ahora Jesús hace el resto del proceso, siendo el representante o el sumo sacerdote a favor de la persona, toma esa sangre y lo lleva adentro del santuario, frente de la presencia de Dios mismo. Jesús está sentado, ¿qué cosa? A la diestra del Padre, situación de autoridad, como nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado. Esas cosas os escribo, dice dice el apóstol Juan. Veamos primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Aquí es donde se pone bastante interesante y o intrigante lo que es esta parte del estudio, porque eso nos pregunta o nos contesta más bien qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. El mundo cristiano es algo muy interesante porque a pesar de que utiliza mucho el vocabulario bíblico, muchas veces no se presenta de la manera como es. El cristiano tiende a decir, nadie es perfecto, pero ¿sabe qué es lo que pide Dios de nosotros? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a seguir pecando. ¿Espera Dios que sigamos pecando? ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer tomada en adulterio? Ni yo te condeno. Después que dijo, vete y sigue pecando menos. Ya no peques tanto. No, vete y no peques más. Lo mismo le dijo al hombre que sanó junto al pozo de Betesda. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Dice, vete y no peques más para que otra cosa más grande no te acontezca. No, es que Dios solamente se lo pidió a ellos dos. A nosotros no. A nosotros solamente nos pide que pequemos un poquito menos. ¿Será? ¿Qué es lo que dice 1 Juan 2:1? Hijitos míos. ¿A quién está hablando entonces? A usted y a mí. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué cosa? ¿Para que pequéis menos? No, para que no pequéis. Ok, ahora, y como diría el Chavo del 8, de repente a uno que otro se le chispotea, ¿verdad?
Entonces no nos desesperamos, porque la esperanza es de que no pequemos. Y después dice, pero si alguno hubiese pecado, o sea, si se le chispoteó como que de veras, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y muchas veces se tiende a decir eso porque una de las cosas que sucede muy frecuentemente en el mundo cristiano es que se tiende a decir, Jesús cuando murió en la cruz, clavó los 10 mandamientos, así que no los tenemos que cumplir más. Si Dios hubiera quitado de en medio de los 10 mandamientos por medio del conocimiento, el conocimiento del pecado es por medio de la ley. Donde no hay ley, adivine qué cosa no hay. No hay pecado. Entonces, si Dios clavó los 10 mandamientos en la cruz y ya no son vigentes, entonces ya no tenemos pecado. Entonces, no necesitamos un Salvador. Pero aquí, y Juan escribe décadas después de que Jesús resucitó y se fue al cielo. Y de todas maneras dice, hijitos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dios nos dice, sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Hay que recordar, originalmente Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Lo que Dios es, nosotros debemos de ser un reflejo de eso. Cuando eventualmente Dios se manifieste en toda su gloria a través de la vida de cada uno de nosotros, ya le voy a agregar otro versículo más que no estaba en el original. Creo que este va a ser el último. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que no pequemos. ¿Sabe por qué Dios quiere que no pequemos? O Dios desea, y voy a utilizar la palabra, a lo mejor no sea la más adecuada, pero ¿saben por qué Dios necesita que nosotros no pequemos? Por lo que está en este versículo. Efesios 3:10 dice, ¿para qué qué cosa? Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, para que toda la plenitud del conocimiento de Dios, dice, sea ahora dada a conocer por medio de quién. Ok, ¿sabe cuál es la función de la iglesia? Que todo el mundo, que todos los cielos, que todo el universo tenga un concepto apropiado de quién es Dios. ¿Por qué? Porque al haber sido nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros debemos de reflejar quién es Dios. Y si nosotros seguimos pecando, la pregunta es, ¿podremos realmente reflejar a Dios? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, dice, a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. La Biblia nos dice que hay ciertas cosas que aún los ángeles quieren indagar en ellas. Y nosotros, los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos los encargados de dárselos a conocer. Una obra, una misión, una tarea que sobrepasa a lo que nosotros podemos hacer. Y este no lo tenemos que buscar, este es un versículo muy conocido, Filipenses 4:13. Nosotros no lo vamos a hacer por nuestra fuerza, pero la Biblia nos dice, todo lo puedo, no casi todo, no la mayoría, todo lo puedo, aún reflejar o dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y darla a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades y en lugares celestiales. Eso lo podemos hacer todo como en Cristo que me fortalece. Gálatas 2:20 dice, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces mi vida va a ser un reflejo de quién Jesús es. Y Jesús vivió sin pecado y es lo que Dios, Cristo y el Espíritu Santo por medio de su obra espera que cada uno de nosotros también podamos hacer.
no por obras para que nadie se gloríe, pero abriendo la puerta de nuestro corazón para que el Señor entre y Él pueda cumplir su voluntad. Pero esa voluntad debe de ser a la ley y al testimonio, a través del camino que llega hasta el final de lo que es el santuario. ¿Y qué es lo último que está en el santuario? Lo cual todavía representa a Jesús, el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, el asiento de la misericordia, la gracia que nos dio, que está fundada y basada en sus 10 mandamientos. Que Dios nos ayude para que la vida de Jesús pueda ser reflejada en y a través de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a concluir con una oración. Les invitamos para que nos puedan acompañar. Querido Padre, le damos gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que esta pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que nuestra vida pueda estar consagrada a usted, Señor. Que sus manos nos puedan guiar. Que de igual manera como Jesús es la luz del mundo y nos ha encomendado a nosotros ese ministerio, porque a nosotros nos dijo, vosotros sois la luz del mundo y sal de la tierra. Le pedimos, Señor, que eso pueda cumplirse para que muchas otras personas puedan llegar a conocer acerca de usted a través de la obra que usted realiza en nosotros. Estas bondades los pedimos en Cristo Jesús. Amén.